Bueno, pues vamos a contestar todas las preguntas, bueno, hasta que nos alcance el tiempo. Quedó pendiente Adriana Flores, son dos compañeras, y luego... Presidente, buenos días. Adriana Flores del Instituto Mexicano de la Radio. Preguntarle, ayer se dio a conocer que un juez ordenó a la Fiscalía General de la República un plazo de 40 días hábiles para crear el Banco Nacional de Datos Forense, así como también el Registro Nacional de Personas fallecidas, no identificadas y reclamadas, una situación que se da a raíz de un amparo que promovió Olimpia Montoya, quien busca a un familiar desaparecido, y que, presidente, estas dos herramientas debían haber sido creadas por la FGR desde el año 2019 y no fueron creadas. Ha habido una negativa por parte de la Fiscalía para crear estas herramientas que permitirían pues enfrentar esta crisis de desapariciones y también forense en el país. Yo le pregunto, presidente, ¿cómo justificar o cómo se explica esta falta por parte de la FGR de crear estas dos herramientas clave en México, un país que enfrenta esta crisis de desapariciones con más de 106,000 personas desaparecidas y también pues más de 52,000 cuerpos sin identificar? Esa sería mi primera pregunta, presidente. Bueno, pues es un asunto en efecto de la Fiscalía, pero quien tiene la información más amplia, precisa, es Alejandro Encinas. Y aprovecho para informar que va a estar con nosotros el jueves próximo. Vamos a tratar el tema de derechos humanos y va él a informarnos. Entonces le voy a pedir que traiga una opinión sobre este tema y al mismo tiempo, de manera respetuosa por su autonomía, pedirle a la Fiscalía también que informe. Eso es lo que puedo contestar. ¿Le harían llamado a la Fiscalía, presidente, para que tenga esta orden del juez? Respetuosamente, porque es un organismo autónomo y siempre ellos dan a conocer motivos y causas sobre los distintos temas. Sí garantizan la información, el derecho del pueblo, de la gente a la información. Sí. Sobre todo, presidente, considerando lo que decía el canciller recientemente aquí en Palacio acerca de que, por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos ni siquiera sabían la dimensión de la crisis de desapariciones en México, lo que relataba el canciller Marcelo Ebrard sobre la sorpresa que le causó al secretario de Estado estadounidense conocer la dimensión de la crisis de desapariciones aquí en México, presidente. Sí, sobre eso va a hablar Alejandro. El jueves va a dar a conocer lo de desaparecidos, de violaciones de derechos humanos y temas que son de mucho interés por cuestiones de justicia, por cuestiones humanitarias. Presidente, y preguntarle también, hay una situación, hay una concentración que se está dando por parte de migrantes venezolanos a raíz de este cambio en la política migratoria de Estados Unidos, que ellos denuncian que han sido expulsados de Estados Unidos y se están concentrando, presidente, en municipios de la frontera, tanto en el norte como en el sur. Hay en Oaxaca un alcalde, Humberto López, de un municipio de esta entidad, relataba que la situación ha llegado a tal grado que ya está colapsando su municipio en materia de servicios para atender a la comunidad migrante, a las y los venezolanos en su mayoría. Y pues yo le pregunto, presidente, ¿cómo va a hacer o qué está planeando hacer, cómo va a hacer el Estado mexicano, el gobierno, para atender a las y los migrantes y también para ayudar a los municipios? El alcalde nos decía de San Pedro Tepanatepec, nos decía que se sentía solo, que lo dejaron solo desde hace 2 semanas, que se ha incrementado el número de migrantes. ¿Qué va a hacer precisamente el gobierno para atender a esta población, a las y los venezolanos, y para también pues no dejar solos a los municipios y a las autoridades municipales que están que están enfrentando esta situación? Ayer se trató esto. Sí. Hubo un informe de Francisco Garduño sobre la situación en el Istmo. En efecto, hay albergues y
se tiene comunicación con los presidentes municipales de esa región y se les está ayudando y se les va a seguir apoyando. Esto por lo que corresponde al sur del país, y lo mismo se está haciendo en el norte. Es importante que se conozca, porque esto va a ayudar, si no se sabe, de que el gobierno de Estados Unidos decidió entregar visas temporales o permisos temporales a 24,000 venezolanos, hermanos venezolanos. El trámite lo pueden hacer desde cualquier lugar. Sí requieren de que un residente en Estados Unidos, venezolano, les ayude, un familiar, un amigo, y hay algunos requisitos, pero existe esta posibilidad para que puedan llegar a Estados Unidos y que puedan llegar por vía aérea a las ciudades de Estados Unidos haciendo este trámite. Ya se establece que el trámite lo pueden hacer sin pasar por México, lo pueden hacer desde Venezuela, incluso por internet. Sí. Entonces, esto es importante que se sepa. También ya los que están aquí pues pueden hacer la solicitud, siempre y cuando, creo que el plazo venció ayer, el plazo para que no se otorgue este permiso si se llega por territorio mexicano, pero los que están en el Istmo, por ejemplo, llegaron antes. Esta información se está transmitiendo a través de Migración y se va a seguir transmitiendo. Desde luego, es un procedimiento que lleva tiempo. Nosotros vamos a apoyar a los que están en nuestro territorio, como siempre lo hacemos, con albergues, con alimentación, con atención médica. Y sí, en el caso del Istmo, hay municipios donde sí son bastantes los hermanos venezolanos que están, y de otras nacionalidades, pero fundamentalmente venezolanos. Entonces sí estamos atendiendo este asunto. ¿Se va a aumentar esta ayuda, presidente? Porque el alcalde relataba que desde hace 2 semanas él ha solicitado que sí ha habido respuesta. Tepanatepec, exacto. Sí, y sí, tenemos información. De ayer me informó Francisco Garduño que se le está apoyando, y a partir de ahora que tú lo estás planteando, desde ayer él me informó que están ahí pendientes, pero se les va a ayudar. ¿En qué municipio se va a dar esta atención, presidente? ¿Dónde se va a estar dando la mayor atención? Tepanatepec, que es el límite de Chiapas con Oaxaca, en el Istmo. Es el municipio más cercano a Chiapas, está en los límites. Y hay otros municipios del Istmo también. Y considerando esta medida, presidente, ¿están previendo que se pueda incrementar todavía más la llegada de venezolanos expulsados de Estados Unidos, o sea, desde allá para México, y también que vengan más de la frontera sur? Que la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos de otorgar estos permisos va a ayudar a que la gente no tenga que hacer la travesía, que es además muy riesgosa, porque tienen que pasar por el Darién, algunos vienen de Colombia, es Venezuela, es Panamá, Chile, Costa Rica, Centroamérica. Es muy riesgoso, y por eso esta medida puede ayudar a que tengan ellos una posibilidad, una alternativa. Nosotros hemos venido insistiendo mucho con el gobierno de Estados Unidos de que se entreguen pues estas visas temporales de trabajo para que la gente tenga opciones, tenga alternativas. Y hemos venido insistiendo en que se apoye
a todos los países de Centroamérica y de América Latina, del Caribe, para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, porque nadie sale de sus pueblos, deja sus familias por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, ir resolviendo el que haya oportunidades de trabajo en los países, que la migración no sea forzosa, y si son cuestiones políticas o de violencia, que también mediante el diálogo, los acuerdos, se vayan resolviendo los problemas internos en los países. Eso es lo mejor. Hemos insistido y el presidente Biden está de acuerdo. En el caso, por ejemplo, de inversiones para países de Centroamérica, de América Latina, del Caribe, la vicepresidenta Kamala Harris tiene esta encomienda y ya se están promoviendo inversiones, se está avanzando en esa dirección para que la gente se quede en sus pueblos, en sus lugares de origen. Nosotros estamos también ayudando mucho con los programas Sembrando Vida, que se están aplicando en Centroamérica. Los jóvenes construyendo el futuro también. Entonces estamos ayudando en eso. Y también ahora se aceptó esto de las visas temporales o permisos temporales, que es una opción. La verdad es que lleva algún tiempo cumplir con los requisitos, pero ya hay una salida que no había, estaba todo cerrado. Ahora, si un venezolano residente en Estados Unidos avala a un familiar o amigo o conocido, se puede lograr que ingrese a Estados Unidos. Hay otros requisitos, pero ya existe esta salida, esta posibilidad. Lo digo aquí también porque pues son cosas que a lo mejor los mismos migrantes no saben, pero existen estas posibilidades y se pueden hacer los trámites por internet y desde cualquier lugar, desde inclusive de Venezuela, de Colombia, de cualquier sitio. Lo que se está pidiendo es que no se haga la travesía y en especial que si pasan por México, pues ya no tendrían el derecho a esta visa temporal. Eso es lo que ellos decidieron. Pero hay migrantes que han denunciado que ya para están... 24,000. No, pero pues hay que empezarlas a demandar, y en la medida de que se vayan otorgando y no alcancen, pues yo estoy seguro que el gobierno estadounidense las va a ampliar y a todos pediríamos eso. ¿México lo propondría, presidente? Sí, pero que empiece a funcionar el mecanismo. Y eso también para desalentar la actividad de polleros o de traficantes de personas, porque hay muchos que se dedican al tráfico de personas que cobran, engañan y ponen en riesgo a los migrantes. No les importa el que en la travesía sean asaltados, secuestrados, agredidos, pero nosotros tenemos que cuidar los derechos humanos de los migrantes, apoyarlos, y si se abre este mecanismo, pues aprovecharlo, no decir no sirve o no va a alcanzar. No, vamos a que se agote el número, las 24,000 visas temporales o permisos, y vamos a ir solicitando que se entreguen más, porque es una propuesta que hemos hecho siempre. Lo mejor de todo es que nadie se vea obligado
abandonar sus pueblos, a sus familias, que tengan oportunidades de ser felices donde nacieron, donde están sus costumbres, sus familiares. Eso es lo que nosotros estamos demandando. Y que haya inversión, que haya un plan para apoyar a los pueblos de países de Centroamérica, de América Latina y del Caribe. Lo que fue en su momento, pero con las nuevas circunstancias, la Alianza para el Progreso, con respeto a las soberanías de los pueblos, poner en práctica la cooperación para el desarrollo, la integración de América, de todos los pueblos de América, la fraternidad. Eso es lo más importante. Y también no descartar lo de las visas temporales, porque hay una realidad. Hace falta fuerza de trabajo en Estados Unidos y en Canadá, y no se puede crecer sin los trabajadores. Así como es importante el capital, lo es el trabajo. Entonces, ¿por qué no se ordena el flujo migratorio? Por eso vemos bien esto, porque es un primer paso, no es perfecto. Yo estuve viendo, revisé todo el acuerdo y sí hay requisitos. Incluido que alguien los acoja allá en Estados Unidos. Sí, y otros. Pero ya está la salida, ya hay algo. Muy bien. Gracias, presidente. Iván. Presidente, buenos días. Tengo dos temas. Primero, preguntarle el tema sobre la Guardia Nacional. El secretario de Gobernación ha estado acudiendo a los congresos para cabildear la aprobación de y en estas declaraciones que ha ido dando se ha estado confrontando con los gobernadores de distintos estados, sobre todo de oposición, y ellos han respondido. Entonces se ha visto mediáticamente más polarizado el tema. Preguntarle si usted está de acuerdo con esta forma de ir pidiendo el respaldo de los congresos y a la par también que se esté confrontando con los gobernadores. Y sobre también este mismo tema de la Guardia Nacional, preguntarle si usted dijo ayer y lo ha dicho en varias ocasiones que después de 2024 usted se va a retirar, se va a jubilar, entonces no va a opinar ni siquiera de política. Esta reforma está ampliando que las Fuerzas Armadas estén hasta 2028. Preguntarle si en 2028, que usted ya no va a opinar, preguntarle si usted proyecta desde este momento que va a ser suficiente ese tiempo para que ya tengamos policías estatales o municipales preparados, suficientes para que ya no tengan el apoyo del Ejército y de la Sedena. Entiendo que la Guardia Nacional va a prevalecer. ¿Cuál es su análisis sobre esos dos puntos, presidente? Bueno, primero que se está poniendo a consideración la reforma constitucional en los congresos de los estados, como lo establece la ley. No solo se requiere la aprobación de una reforma constitucional en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sino también en las legislaturas locales, en cuando menos la mitad de las legislaturas de los congresos locales, más uno. En este caso serían 17. Y tengo entendido que ya se está aprobando, de modo que espero que pronto se cumpla con el procedimiento constitucional y ya entre en vigor la reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a pertenecer a la Secretaría de la Defensa y se amplíe el plazo de apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina en tareas
de Seguridad Pública. Esto, como ya se ha visto, pues ha generado polémica en la aprobación de la reforma. No votaron a favor los del bloque conservador, lo que yo considero pues es muy hipócrita y también poco responsable. Hipócrita porque ellos usaron al ejército para reprimir al pueblo y usaron al ejército para reprimir al pueblo violando la Constitución, y de repente cambian y se vuelven defensores, paladines de los derechos humanos. Es hipocresía vil. Pruebas, todas. Baste decir que los secretarios de Defensa de Calderón, del presidente Peña, solicitaban que se reformara la Constitución para que ellos pudieran legalmente llevar a cabo sus operaciones ordenadas por los presidentes, violatorias de la Constitución y de los derechos humanos, porque había torturas, había masacres, ajusticiamientos. Ya están los testimonios de las violaciones de los derechos humanos. Revisen cuántas quejas, cuántas violaciones de derechos humanos en contra del ejército, en contra de la marina. Y ahora, muy fresco, salen a decir que no quieren la militarización por politiquería, hipocresía y politiquería. Y lo otro, porque también es muy irresponsable decir ya que regresen a los cuarteles los soldados y los marinos y la gente y la protección a la gente. Si nuestro problema es la inseguridad y la violencia, si tenemos estas dos instituciones que solo en lo cuantitativo tienen cerca de 400,000 elementos, ¿no los vamos a poder utilizar para que protejan al pueblo en tanto se consolide la Guardia Nacional? Es un acto de absoluta irresponsabilidad, los obnubila la politiquería. Entonces, claro que es polémico el tema, pero afortunadamente ya salió y yo espero que se terminen de aprobar estas reformas en los congresos locales. Hacia adelante, yo estoy seguro que si la Guardia Nacional se sigue fortaleciendo y sigue siendo apoyada por la defensa, por Marina, va a convertirse en la institución fundamental para garantizar la seguridad pública, que es lo que necesitamos. Porque lo que había antes era la llamada Policía Federal. Y también, ¿para qué me voy a extender tanto? Pues toda esa policía estaba manejada por García Luna y por los que están ahora detenidos, acusados de vínculos con la delincuencia. Entonces sí necesitamos consolidar la Guardia Nacional y la gente lo está entendiendo muy bien. Ayer veíamos de que la Marina tiene una aceptación de 84%, el Ejército de 82% y la Guardia Nacional ya de más de 70%. Esto es arriba, esta polémica en la llamada clase política, entre comillas, pero la gente está muy consciente, muy informada, muy avispada. Ya no es el tiempo en que se amarraban los... No, por respeto, no lo voy a decir. Pero 2028 sí será suficiente el plazo. Yo creo que sí, porque además no depende solo de las corporaciones, depende sobre todo de que haya bienestar. Bienestar es estar bien. ¿Por qué se agravó el problema de la inseguridad y de la violencia en México? Porque se abandonó al pueblo. Pero esto está cambiando. Y si el joven, en vez de ser tratado con desprecio y ser llamado nini, que ni estudia ni trabaja, y no recibir nada de nada, discriminarlo, en vez de eso se le da oportunidad de estudio, oportunidad de trabajo, claro que las cosas cambian, porque la paz es fruto de la justicia. Es que
el modelo neoliberal o neoporfirista propicia violencia. Primero, sin duda, frustración y luego violencia. El modelo autoritario, oligárquico, eso lo voy a decir el 20 de noviembre porque estoy escribiendo mi discurso, ya con anticipación, es por naturaleza subversivo. El porfiriato condujo a la revolución. No se puede mantener la paz, la tranquilidad con las armas y gobernando solo para las minorías y dándole la espalda al pueblo. No se puede. Eso puede funcionar transitoriamente, pero eso no significa un buen gobierno. Entonces, ahora se está llevando a cabo una transformación y esto va a ayudar mucho a serenar la vida pública y a que no haya violencia, y sí van a ayudar las corporaciones policíacas, la Guardia Nacional, pero lo principal es de que va a haber bienestar. Y repito, la paz es fruto de la justicia. Entonces, ese es el modelo, hacia allá tenemos que ir. Y tenemos muchas posibilidades de lograrlo, porque México es de los países con más tradición cultural. Y las culturas siempre nos han salvado, las culturas de México. Presidente, y sobre la polémica en la que se ha envuelto el secretario de Gobernación con los gobernadores, sobre todo de oposición. Pues es parte de la polémica que debe de haber. No sorprendernos de eso. Sería muy aburrido, ¿no?, que no hubiese polémica. Seríamos bostezando siempre. Segundo Nada más, tema, la única cosa es no enojarse, que no hayan agresiones, presidente, pero que sí haya polémica, debate con argumentos. el segundo tema, presidente, es sobre esta orden judicial que está acatando la SEP para suspender la aplicación del programa piloto. Si ustedes, sé que van a contestar legalmente o ya lo hicieron, pero preguntarle qué es lo que qué afecta, ya que ya se tenía previsto que en más de 900 escuelas a partir del 29 de este mes ya estuviera en marcha ese programa. Y hablando de escuelas, también preguntarle qué le dijo el gobernador de Chiapas sobre el tema de la intoxicación de un centenar de estudiantes, y me parece que también ya en otros estados como Veracruz pasó lo mismo. Ayer se reunió usted con el gobernador Cuitlavo, también, si le comentó algo. Gracias. Sí, lo primero es un amparo también promovido por el bloque conservador, porque no quieren que cambien los contenidos de los libros de texto. Ese es el fondo. Y el propósito, pues, es que se tenga una educación científica, pero humanística. Entonces, como se hizo una consulta con maestros, pedagogos, para ajustar a la nueva realidad los contenidos educativos, de inmediato, pues se opusieron. Eso es también muy característico de la derecha. Cuando el presidente López Mateos autoriza los libros de texto y el bloque conservador de entonces se opone, un partido llamó hasta movilizaciones. Pero gracias a esos libros de texto se pudo avanzar en la educación pública. ¿Cómo no voy a defender esos libros si gracias a esos libros recibimos en Tepetitán y en todos los pueblos los libros para poder estudiar en la primaria? Entonces, son muy retrógradas los conservadores. Ellos están con la idea del porfiriato de que estudie el que tenga para pagar colegiatura, y que cómo vas a estar entregando gratuitamente los libros, y que además ya hay que declarar el fin de la historia. ¿Para qué estar recordando a Hidalgo y a Morelos y a Juárez? Cuando llegaron los conservadores hace poco, el retrato de Juárez que estaba en Los Pinos, lo sacaron y anduvo el retrato en distintas oficinas. Terminó en la corte porque les molesta Juárez. ¿Para qué estar hablando de Zapata si ellos son herederos
del pensamiento de los hacendados, porfiristas. ¿Para qué estar hablando de General Cárdenas, de la expropiación petrolera, si ellos surgieron para oponerse a la expropiación petrolera, porque estaban a favor de las empresas extranjeras que tenían la explotación del petróleo? La expropiación petrolera, no se debe de olvidar, se llevó a cabo en 1938 y ese partido al que no voy a mencionar se fundó en 1939, un año después, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Entonces, ¿cómo van a querer que eso aparezca en los libros? Quitaron el civismo, quitaron la ética. Claro, ahora, por el procedimiento que se está llevando a cabo, primero se hizo una convocatoria amplia. Nunca tomaban en cuenta a los maestros. Por primera vez se tomó en cuenta a los maestros para la elaboración de los contenidos de los libros. Segundo paso, poner en práctica este nuevo modelo en un número determinado de escuelas para ver resultados y evaluar. Y luego ya llevarlo a cabo a nivel general, nacional. Bueno, el ensayo o esta práctica la impugnaron, pero desde luego nosotros vamos a recurrir a las instancias legales para que se continúe con el proceso. Y ya ven que somos somos perseverantes. Entonces no es que ya hubo un amparo y ya, pues si fuese así no hubiésemos podido terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, ni se siguiera construyendo el Tren Maya, que han llovido los amparos del bloque conservador y todos se han venido desechando porque no hay razón. Entonces va a suceder lo mismo, pero que la gente entienda que es ese el fondo. A nosotros nos importa mucho la revolución de las conciencias, el informar, el orientar. Es una necesidad, la pedagogía, el transmitir conocimiento. ¿Cómo controlaban? Pues no garantizando el derecho a la información, ocultando muchísimas cosas. Por eso les molesta tanto la conferencia de todos los días. Pero aquí vamos a estar. Bueno, las dos compañeras, vamos. Y luego tú, y luego usted. Y luego nos vamos para acá, los tres. Buenos días, presidente. Fernanda Mendoza para El Soberano y Glucosa Atómica en Redes. Presidente, preguntarle sobre la detención del doctor Fernando Agustín Villalobos Ramírez el pasado martes, acusado de robo en el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE. Presidente, la jefa de gobierno en uno de sus informes de gobierno mencionó la importancia de los médicos internos y residentes en los hospitales, que son estudiantes de medicina. Sin embargo, las condiciones que viven estos médicos siguen siendo muy deficientes. Actualmente sus jornadas llegan a durar hasta 36 horas con becas de escasos 1,000 pesos, o muchos de ellos sin seguridad social. Mi pregunta es, si será en este sexenio que las condiciones cambien para los médicos en formación, ya sea en función de becas y seguridad social, o considera usted que será tarea del próximo presidente o presidenta. Gracias. Yo creo que el martes podemos ya informar sobre esto. Se está ayudando mucho a los médicos. Se les está basificando, se les están mejorando sus ingresos y se va a seguir haciendo. Pero un informe detallado, fundado, lo pueden dar a conocer el martes, que tenemos lo de el tema de salud. Va a estar aquí el secretario de Salud y el director del Seguro Social y el subsecretario de Salud, y les voy a pedir que informen sobre la situación de salarios, prestaciones, la cuestión laboral de médicos, de residentes, que expliquen sobre esto, si te parece. De acuerdo. Y en su informe, por favor, no olvidar a los médicos internos y de servicio social. Sí. Tengo una segunda pregunta respecto a la detención del doctor Fernando. Preguntar si también es política de su gobierno actuar de esta forma contra los médicos por cargar material que utilizan diario en sus pacientes. ¿O qué va a pasar, puesto que los cargos en su contra no se han levantado
Incluso fue el mismo jefe de enseñanza, el doctor Israel David Pérez Moreno, quien lo entregó a la Protección Federal y no ha levantado los cargos en su contra. ¿Cómo responde su gobierno a estas situaciones después de diversas manifestaciones de médicos en este hospital? Pues mire, el que nada debe, nada teme. Y nosotros no vamos a cometer en ningún caso una injusticia. Este asunto que me planteas tiene dos opiniones. Una, que se trata de un médico que cumpliendo con su responsabilidad, en su mochila llevaba medicamentos indispensables para su trabajo. No eran medicamentos, eran material como jeringas, tubos. Sí, de curación, jeringas. Esa es una opinión. La otra es que eran demasiadas jeringas, demasiados equipos o medicamentos. Esa es la otra opinión. O sea, que era un robo, pues, para decirlo con claridad. Sí. Y entonces existen esas dos posturas. Aquí la pregunta es, bueno, o el planteamiento que nosotros hacemos es el siguiente. Si no hay ningún delito, si el médico es inocente, no tiene por qué ser juzgado. Pero si es robo, sí. Aunque haya bloqueos, porque no se puede permitir el robo. Afecta mucho a la corrupción y era lo que imperaba en el sector médico, mejor dicho, en el sector salud. Se robaban hasta las medicinas. Entonces, eso se está corrigiendo. Entonces, no podemos dar impunidad a quien comete un delito o que sea una práctica aceptada, porque es una costumbre que se creó en la época de la corrupción, de que cualquier servidor público podía robar. Entonces, le he pedido a la Secretaria de Seguridad, a Rosa Isela Rodríguez, porque estamos precisamente limpiando de corrupción el ISSSTE, que es de lo peor en cuanto a servicio a los derechohabientes, porque se privatizó, se llevaron a cabo subcontrataciones para todo. Nos decían que hasta tienen contratos con particulares para camillas, para sillas de rueda, y detrás de todos esos servicios que se contratan están exfuncionarios del ISSSTE, políticos corruptos. Entonces estamos limpiando, porque lo que queremos es que el servidor público, el maestro, tengan un buen servicio. Lo estamos haciendo en población o para población abierta, los que no tienen seguridad social, con el IMSS Bienestar. Y lo queremos dejar establecido también en el ISSSTE, en el seguro, que haya medicamentos, que no falten los equipos indispensables, que se tengan las citas cuando se requiere, que haya clínicas suficientes, por ejemplo, para hemodiálisis. Me ha tocado ver el traslado de enfermos de hemodiálisis, porque no hay clínicas cercas, porque se dedicaron a robar, a saquear. Pues imagínense, volvemos a lo mismo, cuando la maestra Elvester le ayuda en el fraude a Calderón, en premio, Calderón le entrega la subsecretaría de Educación Pública para el yerno de la maestra, y le entrega a la maestra también el ISSSTE, que ella a su vez se lo entrega a Yunes. Entonces, exgobernadores en el ISSSTE, incluso se quedan algunos ahí con empresas, con prestanombres. Claro que hay enfermeras, médicos, trabajadores de la salud muy honestos en el ISSSTE, pero existe esta situación. Entonces, si me pregunta si nos va a dar tiempo, yo digo sí, porque ya empezamos. Y ya lo están sintiendo. Y por eso hay reacciones. Pero tenemos que ayudar todos. Y que no se preocupe ningún médico, ninguna enfermera, ningún trabajador de la salud. Si ellos son gentes como lo son la mayoría, gente buena, gente trabajadora, gente honesta, no tienen nada que temer, nada.
porque nosotros no vamos a cometer ninguna injusticia, pero sí queremos, porque nos conviene a todos, limpiar de corrupción, purificar la vida pública del país. Eso es lo que puedo comentar. Entonces, ¿habrá compromiso por parte de su gobierno para mejorar las condiciones de los médicos en formación, tengan espacios y evitar así que se repitan estas situaciones? Sí, el martes vamos a tener una respuesta a tu planteamiento. Gracias. ¿Sí? ¿La compañera? Buenos días, señor presidente. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik. Retomando el tema de los venezolanos, que había comentado que algunos a lo mejor quizá no estén enterados sobre el tema de las medidas. Llegaron el fin de semana pasado, el sábado, en la madrugada, un grupo de 91 venezolanos, que ellos fueron expulsados, no fueron deportados, fueron expulsados de Estados Unidos. Ellos llegaron desde El Paso, para El Paso, Texas, Ciudad Juárez, llegaron para pasar a El Paso, y ahí fueron recibidos por autoridades migratorias de Estados Unidos. Fueron detenidos, los dejaron como unos días antes de ser expulsados por lo de implementación de este título 42. Ellos refieren que fueron detenidos muchos días, fueron, maltratados, porque en realidad estaban hacinados en estos calabozos, llevaron muchos días. Ellos pues expusieron, ¿no?, que ellos estaban ahí, además, pues en muy malas condiciones, ¿no? Los llevaron de un lado a otro hasta que los llevaron en un vuelo a Brownsville, y de ahí los llevaron a Matamoros. Entonces, las autoridades de Estados Unidos les dijeron que ellos los iban a regularizar. Aquí la cuestión es que las familias con las que ellos iban, unas sí pasaron a Estados Unidos. De hecho, nosotros platicamos con algunos migrantes, y sus esposas, algunas estaban en Nueva York, en otras partes en Estados Unidos. Entonces fue una decisión en ese momento en el que todavía no les tocaba ser expulsados, porque todavía no estaba este título. Los encadenaron para subirlos a este avión como si fueran presos, y llegaron en autobuses a la Ciudad de México a las 5 de la mañana del sábado, aquí a las oficinas de la Comar, pensando de que iban a llegar a un refugio, porque sí hay un video en el que autoridades migratorias de Tamaulipas, en Matamoros, les dijeron que iba a haber un refugio aquí en la Ciudad de México, que aceptaran, ¿no?, llegar aquí y pues se regresaran, ¿no? O sea, eso fue lo que ellos habían dicho, autoridades de migración. Nosotros preguntamos al Instituto Nacional de Migración, en el caso que nunca contestaron, porque ese también es un problema en el que uno pregunta y consulta, porque es una situación en la que está en ese momento. Le comento, llegaron a las 5 de la mañana y pues no había nada. En realidad, estos camiones los abandonaron afuera de la Comar y no había nadie. La comunidad venezolana se unió para poderles llevar comida, agua, porque estaban afuera, y ellos tenían su uniforme, que estaban presos en Estados Unidos. Algunos los vieron con chanclitas de color naranja, los colores que portan los expulsados, y unos pants negros. Ellos continúan 8 o 10 días con esa misma ropa. Entonces llegan aquí a México, no quisieron hablar con las autoridades migratorias porque venían ellos ya con el tema de que los habían engañado, ¿no? Entonces, esto sucede recurrentemente, presidente, con el Instituto Nacional de Migración, que hay muchas demandas de migrantes, venezolanos, cubanos, de que son maltratados por autoridades migratorias. ¿Qué pasó entonces en ese sentido? De que pues nunca, pues no hubo ningún refugio. Ahora, aquí en la Ciudad de México llegaron muchísimos. Ellos dicen, bueno, entonces ¿para qué nos trajeron hasta acá si no tampoco había nada? Nos hubiéramos quedado en Matamoros. Allá hubiéramos hecho nuestros procedimientos y todo, porque ellos, debido también al tipo de la crisis que hay en Venezuela por sanciones, que también, o sea, Estados Unidos ha hecho en ese país, y que no pueden regresar, no quieren regresar. Entonces, ¿aquí qué se va a hacer? Se va a hacer un refugio grande, se le va a pedir al gobierno de la Ciudad de México que apoye, porque recuerde que hubo también una situación similar con los ucranianos que llegaron aquí a México. Aquí sí se les implementó un refugio en Iztapalapa, y ahí les dieron todas las facilidades, y también, pues, como usted comenta, los vuelos los llevaron, ¿no? Aquí los venezolanos, pues bueno, ellos no están negados a que los investiguen. Algunos son profesionistas, dicen, yo soy profesionista, yo no estoy negado a que me investiguen, claro, por supuesto. Pero la forma en cómo fueron expulsados y engañados, esa es la situación. Ellos sí están enterados de lo que está sucediendo. Llegando ahí
al paso y todo el papel que les dieron con estas medidas que usted está diciendo, pues bueno, dicen, tenemos una espada en el cuello y otra en la espalda. Nosotros no podemos pedir refugio en México, porque entonces descartaría poder pasar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Están algunos durmiendo afuera de la Comar, otros están durmiendo afuera del Instituto Nacional de Migración, porque al final de cuentas, pues ellos, ¿qué van a hacer? ¿No? O sea, van a estar aquí, la gente va a pensar que pues ellos están de necios, pero pues ellos han dicho, y lo han dicho en ciertas entrevistas y muchas entrevistas, que no quieren molestar al gobierno de México. Nosotros no queremos, agradecemos el apoyo, pero no queremos molestar. Entonces, pues, ¿qué va a pasar cuando haya una acción real, ¿no?, por parte de México? Sí, se va a seguir ayudando de manera humanitaria, es nuestra responsabilidad, y al mismo tiempo buscando que se aplique este mecanismo y que se lleve a la práctica, que funcione. Vamos a esperar. Creo que se vencía el plazo hace 2 días para iniciar el mecanismo. Sí, ellos desde el primer día, lo que fue el 17, Sí. O sea, esperaron, Sí. ¿no? Y nosotros vamos a seguir apoyando. Pero se va a implementar algo aquí, un refugio temporal. Pues siempre porque va a haber tenemos que muchos, ¿no? ayudar a los migrantes, con refugio y con alimentación y con atención médica. Siempre lo hacemos. Pero eso se va a hacer cargo el Instituto Nacional de Migración o el Sí, gobierno nos nacional. hacemos cargo nosotros. Sí, porque hay una disyuntiva en el que pues no son míos. Es una cuestión humanitaria, Sí, ¿de quién o es sea, responsable? de nosotros. No podemos nosotros darle la espalda al que sufre. México es un país fraterno, solidario. ¿Apoyará el gobierno de México para regresar? Sí, apoyará en todo, buscando que haya acuerdos. Por ejemplo, es necesario que se restablezcan las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Es indispensable. ¿Eso en la visita que vendrá Joe Biden en diciembre también lo va a plantear? ¿O habrá una posibilidad de que usted le diga que quite al menos las Yo sanciones? estoy enterado de que ya están buscando un acuerdo y lo celebro. Ya han habido reuniones en México de las partes. De Venezuela y Estados Unidos. Sí, no de Venezuela y Estados Unidos, sino de venezolanos que están confrontados, o representantes del gobierno y representantes de la oposición. Entonces esos diálogos son buenos y que se normalice la situación en Venezuela y en todos los países y que sean los mismos venezolanos los que busquen opciones, los que busquen alternativas y que no haya injerencismo de nadie. Sí, ellos sacaron ya sus permisos para trabajar en México legal, Sí. porque ellos dicen, bueno, nosotros no nos podemos quedar aquí sin un registro también, ¿no? Ellos están muy conscientes. Sí, no, y son 140,000 los que hay en el país, en nuestro país. Sí, Ok, y también el embajador Ken Salazar sostuvo una reunión con la secretaria de Economía Raquel Buenrostro. ¿Hay alguna información adicional que no. Yo, la verdad, celebro que el gobierno de Estados Unidos haya tomado esta decisión de abrir esta posibilidad. 24,000 permisos o visas temporales, pero ya es un paso adelante. Y por Porque último, no había ninguna posibilidad más que del ingreso ilegal. Entonces esto permite pues, ordenar el flujo migratorio, buscar opciones, buscar alternativas. Y hay algo también que lo debo de comentar, porque ayuda a todos. Hay elecciones en Estados Unidos y hay politiquería, porque esto no solo es de los conservadores de México, esto existe en todo el mundo, ¿no? Entonces el tema migratorio lo usan para fines electorales. Los que son candidatos, creo que las elecciones son con el 8 de noviembre. Entonces el gobernador de Texas se quiere reelegir y ese no quiere a los migrantes, no quiere. Y
hace campaña con eso. Los migrantes que detienen en Texas los va a llevar a Nueva York, donde están los demócratas, porque este gobernador es republicano. Y así se están enfrentando. Y ya que por no último, presidente. metan en sus asuntos a los migrantes y nosotros no caer también en ese juego, porque les puedo garantizar de que pasa la elección y es otra política. Sí. Es como lo de Rusia y Ucrania. Estoy esperando también que pase la temporada electoral porque quiero la paz. Y México tiene una postura de neutralidad. No queremos hegemonías, ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos. Tenemos muy buenas relaciones con China, con Rusia, con Estados Unidos, con todos los pueblos sobre todo del mundo y con todos los gobiernos. Pero que no nos estén queriendo jalonear, porque además no nos vamos a dejar, porque México es un país libre, independiente, soberano. Nuestra política exterior tiene más antigüedad que las políticas exteriores de otros países y se ha forjado al calor de sufrimiento, de martirio, de pérdida de territorio, de invasiones, pero está bien definida en la Constitución, pero muy clara, y viene desde la época del presidente Juárez, entre las naciones, como entre los individuos. Usted comenta sobre que usted tienen una postura que no se definen, pero en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, El pues, derecho, sí, la cuestión que dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, ni con unos ni con otros. Ustedes se han mantenido neutrales. Sin embargo, Juan Ramón de la Fuente, cuando condena, ¿no?, el tema de una invasión con estas Sí, porque repúblicas. también somos libres. No es un régimen autoritario. O sea, se garantiza el derecho a la libre manifestación de las ideas a todos. Pero es muy claro que en el conflicto Rusia-Ucrania nosotros mantenemos nuestra política de solución pacífica a la controversia que se tiene. Y finalmente, si tiene algún comentario sobre Elizabeth Truss, que renunció a 44 días en Reino Unido, si hay algún comentario sobre esto. No. Lo lamentamos porque quisiéramos que en ningún pueblo se padeciera de crisis de gobernabilidad. Y yo creo que los ingleses van a resolver sus asuntos de la mejor manera. Es un sistema político democrático, una monarquía democrática, parlamentaria. Me ha tocado estar en el Parlamento en Londres. Es una experiencia extraordinaria porque están los del bloque conservador y están los del bloque laborista, así, frente a frente. Es un lugar, un sitio, un parlamento pequeño, de donde están ustedes, hacia acá, es todo. Y así están frente a frente, conservadores y laboristas, pero cara a cara, como 1 metro, 2 metros. Y entonces, muy pocas gradas, muy pequeño. Me invitaron a mí una vez, mi amigo Corbyn, que era dirigente de la oposición laborista, y tiene que llegar, en este caso la primera ministra, era la primera ministra cuando fui May, tiene que llegar a informar una vez a la semana al Parlamento, la primera ministra, y se pone ella así, enfrente del líder de la oposición, que era entonces Corbyn, y empieza el debate. Y pues ahí no se podría hacer un debate como dialogamos nosotros. Bueno, en mi caso yo no podría porque yo no hablo de corrido. Y estos hablan, pero muy rápido y poco, y breve. Esas son las reglas. Entonces, cuando hay algo que me llamó mucho la atención, que no es exactamente lo mismo, pero se parece. Cuando alguien dice algo que no les gusta a los opositores o a los oficialistas, empiezan a decir todos, ¿no? Empiezan...
aquí tiene otra connotación, pero no muy lejano a eso. Y entonces se dan ahí como 2 horas, se tocan todos los temas, una vez a la semana. Entonces, pues es una tradición democrática, viene de lejos, y yo creo que van a resolver sus asuntos en libertad, y deseo eso, y deseo para todos los pueblos y gobiernos de Europa que están atravesando por una situación difícil. Y pues lo mismo, quisiera que se resolviera lo del presidente Castillo, Pedro Castillo, en el Perú. Además, recordar que vamos a llevar a cabo en Oaxaca la reunión de presidentes de la Cuenca del Pacífico, y nosotros somos ahora los que presidimos. Yo soy presidente de este grupo. Ahí se espera que viene Gustavo Petro, ¿verdad? ¿De Colombia o todavía? Sí, viene el presidente Boric, viene el presidente Petro, viene el presidente Lasso de Ecuador. Queremos Pedro Castillo porque le tengo que entregar yo la presidencia, le corresponde a Perú. Entonces, la vez pasada, el Congreso de Perú no le dio permiso de salir. Yo creo que sería, con todo respeto a sus políticas, pues un error el que no le permitieran salir, porque es un asunto completamente de interés para todo el pueblo peruano, no es un asunto partidista, y deseo que haya reconciliación y que se acepte la democracia en el Perú. El presidente Pedro Castillo ganó elecciones democráticas, pero no lo dejan, lleva poco tiempo y lo han estado hostigando. Desde luego, pues ellos tienen sus políticas porque es un país también libre, independiente, soberano, pero aprovecho para hacer este exhorto respetuoso a que esté con nosotros el presidente del Perú, porque es miembro. Hablaba yo del presidente Lasso de Ecuador, todavía no es miembro, queremos que ingrese a la Alianza del Pacífico. Los miembros son Perú, Chile, Colombia y México, y queremos el ingreso de Ecuador y de Costa Rica. Esta reunión va a ser en Oaxaca el día 25 de noviembre, esta reunión de presidentes. Entonces, en todos lados nosotros buscamos pues que haya gobernabilidad, porque también, si lo pensamos un poco, quienes siempre se perjudican con las confrontaciones, con la guerra sobre todo, pues son los pueblos. A las élites no les pasa nada, incluso hay veces que sacan raja las élites económicas o políticas, pero los pueblos sufren. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es, ayer el INEGI publicó los datos del índice de la actividad económica. Salieron pues relativamente bien. Si lo comparamos, si lo analizamos, vemos que hay que la actividad secundaria creció 4.1, la actividad terciaria, los servicios, 3.1, y se espera que el IGAI, o sea, el indicador global de la actividad económica para septiembre sea del 3.3. No salió tan bien porque no hubo crecimiento de agosto a septiembre con el mes. Que estos nuevos números se comparan con lo que está pasando en Estados Unidos, porque en México la economía en el primer trimestre subió 1.1 y en el segundo trimestre es 0.9%. En cambio, en los Estados Unidos, en el primer trimestre decreció 1.6 y en el segundo trimestre 0.9.
Hay unos que ya especulan que va a haber recesión en los Estados Unidos y que nos afectará muchísimo. Y mi pregunta sería ¿están viendo el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de México una acción para que no se entre en esta recesión y pues haya crecimiento económico? Muchos expertos en los Estados Unidos, muchos analistas serios, dicen no va a haber recesión en los Estados Unidos porque hay empleo. Lo que hace falta es lo que usted acaba de decir, hay mano de obra. Lo que hace falta es mano de obra, porque empleo sí hay, y hay los proyectos, y hay muchas cosas que le pueden dar crecimiento y tenemos un problema de inflación en todo el mundo, entonces se están subiendo las tasas de interés. Esto pues abona a que no haya crecimiento, o sea, se encarece el crédito para las empresas para hacer proyectos productivos. Pero entonces la pregunta en concreto es, ¿están viendo este caso de que no haya recesión en los Estados Unidos, que sí nos afectaría? Sí, pero nosotros pensamos que no va a haber recesión. Hay indicadores que nos señalan que en el mediano o largo plazo se va a incrementar la inversión en América del Norte, en México y en Estados Unidos, y se va a crecer más y no vamos a tener problemas. Yo creo que de las regiones del mundo, la de América del Norte es la que está más blindada, protegida. Si hablamos de Asia, Europa. Entonces, nosotros vamos bien, nuestros indicadores económicos son buenos. Ha sido un acierto el no haber contratado deuda adicional durante la pandemia. Lo reconocen todos. Hay, como nos los dijo Larry Fink, hay dos bloques de países: los que supieron manejar la crisis de la pandemia, sobre todo lo relacionado con deuda, y los que se equivocaron y ahora están pagando las consecuencias. Entonces, nosotros estamos en los países que tenemos estabilidad financiera, no tenemos depreciación de nuestra moneda, al contrario, el peso es de los más apreciados del mundo. Y hay días, antier, por ejemplo, que se empieza a hablar del incremento de tasas en Estados Unidos y aumenta el dólar con relación a otras monedas, también aquí, pero no mucho, y vuelve a su nivel. Estamos como en 20. Ayer salió un análisis de Moody's que dice que se va a depreciar el peso frente al dólar, y ya lo festejaba el monero Francisco Calderón, ya lo daba por un hecho, y estaba feliz. Feliz, se pone feliz. Pero yo no sé si fue Moody, y no sé si lo leí bien. Pero sí, fue Moody's. Dice así, va a haber una devaluación de 20%. Sí. 20. Para fin de este año o en el 23 al 23 o hasta el 24 o hasta el 24. Sí dice. No. Pero y se puso muy contento el monero Francisco Calderón, estaba feliz, se frotaba las manos. Sí. En una segunda, pues se va a quedar con las ganas. No va a suceder así. Está bien la economía, está creciendo nuestra economía, y hay que esperar nada más el resultado del crecimiento del sector primario. Sí, ese es en el IGAI, el indicador global, ese lo más adelante. Sí, pero vamos, son los dos sectores. Vamos bien.
la verdad que sí, también nuestra recaudación. Quiero aprovechar para informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco más de 2.800 millones de pesos. 2.800 millones de pesos. Esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial, porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte. Se habían interpuesto algunos amparos y se retiraron y se aceptó como cosa juzgada la resolución de la Suprema Corte. Hay otros procesos legales, pero van a ser las instancias correspondientes las que van a decidir, a resolver. Hablo de esto porque llegaron a decirme algunos de que no iban a pagar los impuestos los del grupo Salinas. Yo no entré en la polémica porque sabía que iban a actuar con responsabilidad, porque está de por medio del respeto a las instituciones y está de por medio también el que no haya privilegios. Imagínense si todos pagamos impuestos y hay quienes tienen el privilegio de no pagar, el ejemplo que se da. Y digo esto también porque nos ayuda mucho en tener una buena recaudación. No se trata de aumentar los impuestos. También aprovecho para agradecerle a los legisladores que ya aprobaron la ley de ingresos para el año próximo. Ayer se aprobó. Y no hay aumentos de impuestos ni de derechos, porque no hace falta, siempre y cuando no haya evasión fiscal, siempre y cuando no haya privilegios fiscales, siempre y cuando no haya devolución de impuestos, condonación de impuestos, porque devolución legalmente sí existe, sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA, pero no condonaciones de impuestos como era antes. Por eso tenemos, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar al país, tenemos presupuesto para financiar el gasto y la inversión pública. Está fuerte la hacienda pública de nuestro país y se debe en mucho a que todos están cumpliendo, y lo reconozco y lo agradezco, porque esto es lo mejor. ¿De qué sirve aumentar impuestos si hay privilegios fiscales y corrupción? ¿A quién perjudica? A la mayoría de la gente. Por eso vamos bien, y esto lo quería yo manifestar. Pagaron antier y vamos a dar a conocer los comprobantes de pago. Sí, hay otros juicios, pero están en litigio. Esto lo resolvió la Corte hace algunos meses y estaba todavía en litigio, pero tomaron una buena decisión de retirar amparos porque ya era una cosa juzgada y se aceptó de parte de la empresa. Y eso es muy bueno de parte de una empresa, es actuar con responsabilidad, con dimensión cívica y social, porque estamos hablando de 2.800 millones de pesos. A ver si no tenemos la cantidad exacta. Se levanta muy temprano el que estaba en grandes contribuyentes y ahora es el propuesto para director del SAT. Se bajó de la licitación Banorte. Me buscó ayer el director, de Banorte. El presidente del Consejo, Carlos Han González, que quería hablar conmigo. Y quedamos en que terminando la conferencia, seguramente es para eso. Me buscó ayer ya en la tarde-noche, ya no pude comunicarme con él, pero seguro es para eso. Entonces quedan 3, cuando menos. Pero me estoy acordando que yo no lo puedo decir. Los 3
son muy buenos los que quedan. Como también Banorte, es una institución bancaria responsable, y Carlos Han González, igual que su abuelo, porque es nieto del maestro Han y nieto de González, el de Maseca, sí, de Roberto González. de don Roberto González. Entonces es Carlos Han González. Es nieto del maestro Carlos Han González, finado, y de don Roberto González, nieto también, finado. Entonces es un empresario joven, responsable, pero yo creo que para eso me anda buscando. Para informarme que quería hacerlo ayer, pero no se pudo. Estaba yo platicando con Serrat. ¿Ya terminaste? Porque yo ya me quiero ir ya. No, ya nomás rapidísimo, tiene que ver con la condonación de impuestos. En 2019, el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, exentó de impuestos locales a mineras canadienses entre un 50 y el 80%, de impuestos de predial, agua entubada, y varias. Hay mucha molestia en estas condonaciones que se hicieron, porque la minería no les trae buenas cosas a los pueblos, ¿no? Y les contaminan sus mantos freáticos y tienen muchos problemas, y encima de todo pues no les condonan impuestos. Y la pregunta sería, bueno, y esto también pasó en Nuevo León con Kia, la empresa automotriz, que también Medina, el exgobernador Medina, le dio unas extensiones de impuestos muy grandes, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿usted podría platicarlo con la gobernadora si todavía se están haciendo estas condonaciones de impuestos locales y de predial, y que no ni facilitan la inversión y sí le quitan al arca pública local, que pues se está mejorando en lo federal lo de los impuestos, pero en lo local muchos estados pues no recaudan nada. Entonces usted podría platicar con la gobernadora si todavía está esto vigente, y si no, cancelarlo. Hoy la veo porque voy a la montaña y vamos a estar en Chilapa y luego muy cerca de Tlapa, ahí nos vamos a quedar en Tlapa. Y mañana seguimos, vamos a Olinalá, vamos a Puebla, a Xochutla, donde firmó Emiliano Zapata el Plan de Ayala. Es un pueblo en los límites de Guerrero con Puebla, todo el corredor que usaba Zapata, desde Anenecuilco, de Ayala hacia Guerrero. Entonces allá, protegiéndose de la persecución de los federales, allá se elaboró en un pueblo el Plan de Ayala, que lleva el nombre de Ayala, pero se firmó en Xochutla, en una casa humilde. Y es muy buena la anécdota, porque lo firmó Zapata y salió, y estaban los dirigentes zapatistas, y les dijo: el que no tenga miedo, que pase a firmar. Entonces vamos a pasar allá a Xochutla, porque estamos haciendo unas obras en Xochutla, y luego vamos a Morelos. Mañana ya empieza a funcionar la carretera de La Pera, Tepoztlán, Cuautla. Pasado mañana, ya me estoy adelantando, pasado mañana. Eso va a ayudar mucho. Y me tengo que ir allá, voy hasta la montaña, son como 5 horas. Y vamos a pasar primero a Chilapa, pero me quiero ir, si me lo permiten. Yo hago el compromiso contigo, ya, lunes, aunque no les guste, aunque haya rebelión, tú el lunes. Aquí está, ahí está el pago.
No tengo el dato exacto, pero sí son otros juicios. Esto era una deuda que venía litigándose de tiempo atrás, pero ya está. Bueno, Nada más lo que le preguntaba el compañero de Heraldo, lo de los muchachos intoxicados en Chiapas. Nada más sí, nada se más, me quedó es eso lo único que pendiente. necesito, nada. Sí, ya se está normalizando la situación. Se descarta lo de la cocaína, se descarta. Se están viendo las causas. Parecer es alguna sustancia en el agua, pero afortunadamente nada peligroso ni vinculado con adicciones. Eso es el primer reporte. El martes ya tenemos, como lo ofrecimos, un informe más profundo. Ya fue liberado, ¿eh? Ya lo liberaron, según la información de Carlos, es un periodista que le llama del C4. Él ya menciona que fue liberado por la mañana el médico que decía la compañera. Ah, qué bueno. Sí, ya me da. Qué bueno, qué bueno. Sí, a mí no me gustaría que hubieran cárceles. Yo quiero que haya escuelas, muchas escuelas, más escuelas. Y lo podemos lograr. Es utópico, es idealismo, es quijotesco. Pero ¿por qué no pensamos que solo siendo buenos podemos ser felices? Les voy a presumir la encuesta de ayer de consulta Morning Consult, la de ayer, miren cómo estamos. Segundo, seguimos en segundo. Nos ayudó la chachalaca guacamaya sopilota. Apúrense a hacer otro 69. Bájale, que hay otros. Pues ya no, ya. Pero sí, por ejemplo, la primera ministra, ahí está, bájale más. La primera ministra sí estaba, no está por ahí. Sí, bájale. Miren, ayer. Entonces, pero tiene su mérito también. Es decir, no puedo. O lo que hice no les pareció y me voy. Bueno, esa es una. La otra, ya para irnos, estuvimos con Serrat ayer. Una muy buena conversación. Es un ser humano excepcional, sensible, una persona con mucha imaginación, con mucho talento, con sentido del humor. Entonces platicando. Y eso que pongo es cierto. Si no fuera porque tengo que ir a la montaña de Guerrero, estaría en su concierto, en el Zócalo. Es poesía pura, limpia y humana. Los que se van a quedar aquí, no desaprovechen la oportunidad. Imagínense, le dije a Jesús que hay una canción, bueno, me gustan mucho canciones de él, pero hay una de Miguel Hernández, el poeta, que canta Serrat, para la libertad. Vamos a escucharla. La semana que viene, si te parece, sí, me comprometo. El miércoles, vamos, nos vemos. Ya va 2-0. ¿Veis? Han estado bien los dos juegos, Houston Yankees. Hay mucha afición en México y en todos lados por los Yankees, pero Houston está bien. 2-0. Van a jugar ahora mañana en Nueva York. Muy buenos los dos juegos. Casi los he visto completos. Y la verdad, yo iba al Dodger por Julio Uribe, que es caballo, como se dice en el béisbol. Gran pitcher. Ojalá y ahora que va a firmar el nuevo contrato, lo traten bien, como se merece, porque va siguiendo los pasos de Valenzuela. Bueno, pues era Dodger y Julio, pero los de San Diego se pillaron a Dodger. Entonces me quedé sin equipo, pero no es zigzagueo, no es oportunismo, pero sí estoy viendo a Bravos, a Houston. ¿Y por qué Bravos Houston? Porque tiene bastantes latinos, muchos latinos, ¿sí? Y tiene al único mexicano de los 4 equipos que hay ahora. Ya
de los que quedó. Estuvo conmigo aquí una persona extraordinaria de Mazatlán. A ver, ayúdenme. Es el post-COVID. Urquidi. Tremendo pitcher. Entonces, voy Houston. Con todo respeto a los que le van a los Yankees, que son muy apasionados los que les van al Yankees. Muy apasionados. Una vez me tocó ir a Los Ángeles a una conferencia y le dije a uno que es mi gran amigo de allá de Tijuana, que me llevara allá a Los Ángeles en los tiempos de la oposición, que me invitaban a hablar con los paisanos allá. Y todo iba muy bien, pero sale el tema de los Yankees. Entonces le hice un cuestionamiento. Digo, no, son muy buenos, pero el béisbol es juego de conjunto. Y el Yankee tiene por estrella. Y ni se hablan en el dugout. Y pueden ser todos muy buenos en lo individual, pero el béisbol, como todos los deportes, son juegos de conjunto, todos ayudan. Entonces le hice ese cuestionamiento y se puso rojo. Y tú no sabes nada, ¿no? Me empezó a decir. Y lo vi tan enojado que me quedé callado porque yo dije, me va a dejar aquí, se va a parar y se va a ir. ¿Y yo qué hago aquí si no conozco? ¿Cómo llego al hotel? Ya me quedé callado. Digo, no, sí tienes razón. Bueno, pero ahí nos vemos. Ahora sí.